El examen neurológico se realiza como complemento del examen físico general en aquellos animales en los que se sospecha de la presencia de un problema neurológico. Antes de realizar la exploración, es muy importante disponer de una historia clínica completa que nos informe del inicio y evolución del problema. A continuación, se realiza la exploración neurológica, que supone una evaluación sistemática de la integridad funcional del sistema nervioso. El examen neurológico se inicia con la observación. La observación es fundamental para evaluar el estado mental, la postura y la marcha del animal. El propietario es quien mejor puede indicar cambios en el comportamiento, ya que conoce su conducta habitual. A la postura se observa al animal en estación prestando atención a la posición de la cabeza, tronco y extremidades, pues las anomalías pueden indicar lesiones nerviosas, vertebrales o alteraciones del tono muscular. Finalmente, la marcha se evalúa en movimiento sobre una superficie con buena tracción, observando al animal desde diferentes ángulos mientras camina hacia adelante, atrás y gira hacia los lados. Asimismo, es importante observar la marcha del animal en situaciones o terrenos difíciles como pendientes o escaleras. En toda exploración neurológica es necesario realizar una palpación cuidadosa y sistemática de la piel y de los sistemas esquelético y muscular del animal. La palpación ha de ser realizada ordenadamente en sentido caudocraneal o cráneo-caudal para detectar cualquier alteración o anomalía ósea o articular y para evaluar tamaño, tono y fuerza de todos los músculos del cuerpo. Las reacciones posturales son respuestas o reflejos complejos en los que intervienen los sistemas sensitivo y motor, mediante los cuales el cuerpo del animal se mantiene en su posición normal erecta. Su evaluación no permite localizar de forma precisa una lesión del sistema nervioso, pero puede indicar lesiones nerviosas que no afecten a la marcha o a los movimientos del animal. Propiocepción es la capacidad del animal para reconocer la posición de sus extremidades sin necesidad de información visual. La evaluamos modificando la posición normal de cada extremidad y observando cómo el animal recupera la posición inicial. Estamos evaluando las vías aferentes sensitivas, las vías propioceptivas ascendentes y las vías motoras descendentes de la extremidad. En la prueba de la carretilla, el animal soporta todo el peso en las extremidades anteriores y debe avanzar coordinadamente, evaluando vías sensitivas, propioceptivas y motoras. Al levantar la cabeza se elimina la visión y se induce ligera extensión, lo que permite detectar anomalías sutiles. En la prueba del salto se carga todo el peso del animal sobre una sola extremidad y se desplaza lateralmente. El animal debe responder saltando a la pata coja. Esto se repite en cada extremidad. Esta prueba evalúa vías aferentes sensitivas, propioceptivas, ascendentes y motoras descendentes de cada extremidad. En la prueba del impulso postural extensor, el animal extiende las extremidades posteriores antes de tocar el suelo y luego camina hacia atrás hasta colocarse correctamente. Esta reacción evalúa aferencias propioceptivas, el sistema vestibular y las vías motoras descendentes de las extremidades posteriores. En la prueba de la hemistancia y hemimarcha se coloca todo el peso del animal sobre las extremidades de un lado y se lo fuerza a desplazarse lateralmente para evaluar sus movimientos. Es útil para detectar lesiones neurológicas unilaterales donde los déficits aparecen solo en un lado. La reacción de situación se observa la respuesta del animal ante un obstáculo. Si se elimina la visión, la reacción ocurre al contacto con el obstáculo. Evalúa vías aferentes sensitivas ascendentes, vías motoras descendentes de las extremidades anteriores y vías ópticas cuando participan. En la extremidad posterior se evalúan los reflejos patelar golpeando el ligamento, tibial craneal golpeando la cresta tibial y flexor pellizcando entre los dedos. En la extremidad anterior se evalúan el extensor carporradial golpeando bajo el codo, el bíceps golpeando los tendones, el tríceps golpeando su tendón y el reflejo flexor pellizcando entre los dedos. Todos estos reflejos permiten comprobar la integridad del arco reflejo y su modulación por las vías motoras descendentes. El reflejo perineal
Se provoca estimulando la región del periné y se debe generar la contracción del esfínter anal y flexión de la cola. Si la respuesta es débil, se aumenta el estímulo pellizcando la piel perianal con pinzas. El examen de los pares craneales es muy importante, especialmente cuando se sospecha de lesiones intracraneales. El primer par craneal o nervio olfatorio constituye o es la vía sensitiva del sentido del olfato. El segundo par craneal o nervio óptico constituye la vía sensitiva del sentido de la vista y de los reflejos pupilares. El tercer par craneal o nervio oculomotor contiene las fibras parasimpáticas motoras responsables de la constricción pupilar y constituye, junto con el cuarto par craneal o nervio trocar y con el sexto par craneal o nervio abduens, las vías motoras de los músculos responsables de los movimientos del globo ocular. El nervio trigémino o quinto par craneal tiene dos componentes, uno sensitivo que recoge toda la sensibilidad facial y otro motor que inerva los músculos de la masticación. El séptimo par craneal o nervio facial contiene las vías motoras que inervan los músculos de la expresión facial y las vías parasimpáticas y fibras parasimpáticas que inervan algunas glándulas salivales y la glándula lacrimal. El octavo par craneal o nervio vestíbulo-coclear tiene dos ramas, el nervio coclear, responsable del sentido del oído, y el nervio vestibular, responsable de la información de la posición del cuerpo en relación a la gravedad y del sentido del equilibrio. El nervio glosofaringeo contiene fibras parasimpáticas responsables de la inervación motora de la glándula parótida y fibras motoras que, junto con las del nervio vago, inervan la faringe y la laringe. El duodécimo par craneal o nervio hipogloso es el nervio motor de los músculos de la lengua. El nervio óptico o el sentido de la vista lo podemos evaluar observando si el animal es capaz de seguir objetos en movimiento con la mirada. La respuesta a la amenaza es una prueba que evalúa dos pares craneales y sus conexiones encefálicas. El estímulo es captado por el nervio óptico, llega a la corteza occipital y se proyecta al córtex motor, que envía señales al cerebro y al núcleo del nervio facial en el tronco encefálico, desde donde parten las vías motoras hacia los músculos responsables del parpadeo. El reflejo palpebral se inicia al estimular las fibras sensitivas del nervio trigémino situadas alrededor del ojo. La respuesta motora corre a cargo del nervio facial. El estímulo de la mucosa nasal excita las terminaciones sensitivas del nervio trigémino, que envía información a la corteza somatosensorial, que es la responsable del movimiento de retirada de la cabeza. El reflejo pupilar se provoca proyectando un haz de luz sobre un ojo y observando la constricción pupilar en el ojo iluminado y en el contralateral. Con este reflejo estamos evaluando el nervio óptico que recoge el estímulo luminoso y lo transmite bilateralmente a los colículos rostrales. Estos proyectan sobre los núcleos del nervio oculomotor que provoca la constricción pupilar vía ganglio ciliar. El nistagmo fisiológico es un movimiento ocular adaptativo al girar la cabeza, con una fase rápida hacia el giro y la otra lenta en sentido contrario, regulado por núcleos vestibulares y los pares craneales tercero, cuarto y sexto. Lesiones en estos nervios causan alteraciones. El sexto provoca estrabismo medial, el tercero estrabismo ventrolateral y el cuarto rotación lateral del ojo. Otra manera de evaluar a los nervios trigémino y facial es estimulando las terminaciones sensitivas del nervio trigémino de los labios y observando su contracción producida por el nervio facial. Para evaluar las ramas motoras del nervio trigémino, palparemos los músculos temporales, evaluando su consistencia y tamaño. Es importante palpar los músculos de ambos lados para apreciar posibles diferencias. También estamos evaluando el nervio trigémino cuando abrimos la boca del animal, valorando la fuerza de los músculos masticadores. Para evaluar el reflejo de deglución, se estimula la faringe con los dedos o un depresor lingual, esperando una o varias degluciones. Se valoran las funciones sensitivas y motoras de los nervios glosofaríngeo y vago, responsables de la faringe y laringe, además del hipogloso que controla los músculos de la lengua y el facial al observar la simetría de los labios.
La palpación del animal ha de servir para detectar zonas con la sensibilidad disminuida o hipoestésicas, sensibilidad o anestésicas y con sensibilidad aumentada o hiperestésicas. Esta ha de ser ordenada y realizada en un sentido caudocraneal. Con una mano realizaremos presión sobre la apófisis espinosa o transversas de las vértebras lumbares y torácicas, mientras mantenemos la otra mano bajo el abdomen para detectar cambios de tensión muscular. Las vértebras cervicales suelen ser más difíciles de palpar, por lo que es necesario además flexionar el cuello ventral, dorsal y lateralmente. El reflejo cutáneo del tronco se evalúa estimulando las ramas sensitivas de los nervios espinales desde la región lumbar media hacia la interescapular. El estímulo asciende por la médula hasta el núcleo del nervio torácico lateral en la zona cervicotorácica, provocando la contracción del músculo cutáneo del tronco. Si hay una lesión medular severa, la estimulación caudal a la lesión no genera respuesta ni dolor, mientras que craneal a la lesión el reflejo reaparece. Esta prueba permite localizar el nivel exacto de la lesión espinal. Los resultados obtenidos con estas pruebas nos permitirán localizar una lesión y plantear un plan diagnóstico para llegar a conocer la causa del problema neurológico. Gracias por ver este video, espero que te ayude para seguir cuidando a nuestros pacientitos.